El piso del sótano estaba frío, húmedo y olía a metal oxidado y años olvidados. Me senté en el concreto, abrazando mis rodillas contra el pecho. La única luz parpadeaba de un foco roto arriba. Me quedaban menos de 2 horas para mi entrevista de ciudadanía, algo que había esperado desde que llegué a Estados Unidos hace 8 años. Había trabajado en 2 empleos, tomado clases nocturnas, memorizado cada cláusula de la Constitución y finalmente recibí la carta que decía: su entrevista está programada para las 10:30 de la mañana. Por favor, suscríbase a nuestro canal y cuéntenos en los comentarios desde donde está viendo este vídeo. Pero en lugar de estar frente a un oficial de inmigración en un edificio federal limpio, estaba atrapada en el sótano de la casa que mis padres nos dejaron a mi hermano y a mí después de que se retiraron y regresaron a la India. Escuché la puerta abrirse arriba, pasos, luego la voz de mi hermano, arrogante y tranquila. «Me lo vas a agradecer después, Maya», grité, supliqué. Le dije que estaba arruinando todo. «La ciudadanía no es para gente como tú», gritó desde arriba. «Siempre pensaste que eras mejor que yo, esto es justicia». La puerta se cerró de golpe. Apreté los puños. Miré la caldera polvorienta y el calentador viejo, y pensé en todo lo que había soportado para llegar hasta aquí. Me llamo Maya. Llegué a Estados Unidos cuando tenía 19 años con nada más que una mochila, un sueño y un lugar no pagado en un colegio comunitario. Acepté trabajos que otros estudiantes ni tocaban: limpiar baños, cuidar niños, dar tutorías, hasta cálculo, solo para sobrevivir. Construí mi vida ladrillo a ladrillo mientras mi hermano mayor, Vic, hacía trampa en todo. Él nació en Estados Unidos pero apenas tenía trabajo, robaba a nuestros padres, mentía en sus impuestos, fingió tener una startup por 4 años solo para pedir dinero prestado a familiares. Pero odiaba que yo finalmente estuviera de pie por mí misma, odiaba que no lo necesitara. La entrevista de ciudadanía fue la gota que derramó el vaso para él. «Verás, Vic siempre se burlaba de mi tarjeta verde, sigues siendo invitada en tu propio país». Se reía y decía: «Tal vez te dejen votar en 20 años». Pero la verdad es que le aterraba que yo lo superara, que tuviera derechos plenos, que pudiera estar a su nivel o por encima. Cuando nuestros padres nos dejaron la casa a ambos, pensé que eso nos acercaría. En cambio, él la usó para dominarme, me obligó a quedarme en el sótano. Se negó a dejarme pagar directamente los servicios. Guardó la escritura en un cajón que pensaba que yo no conocía. Pero encerrarme aquí la mañana de mi entrevista de ciudadanía, eso fue guerra. Miré alrededor del sótano, sin ventanas. Mi teléfono desapareció, pero no estaba indefensa. Recordé algo: el viejo tiro de la lavandería. No llevaba afuera, pero llegaba hasta la cocina si lograba hacer suficiente ruido. Arrastré una escoba oxidada del rincón y la golpeé una y otra vez contra la rejilla metálica encima de mí. El clan resonó como una campana. 10 minutos sin respuesta. Luego, un golpe. «¿Hola?», preguntó una voz. «¿Hay alguien ahí?». La voz de una mujer afuera. Grité de nuevo, esta vez más fuerte, golpeando la escoba como loca. «Por favor, llamen al 911. Estoy encerrada en el sótano». Los siguientes 10 minutos fueron un caos. Un policía derribó la puerta principal. Escuché a Vic gritar, otra voz, probablemente su novia, tratando de mentir. Luego pasos, botas pesadas en las escaleras de madera. Cuando el oficial abrió la puerta del sótano y me alumbró en los ojos con la linterna, casi lloré. «Señora, ¿usted es Maya?», asentí, temblando. «Tengo una entrevista», supliqué. «Por favor, tengo que ir». Me ayudó a levantarme. «Tu hermano está detenido. Tendrás que hacer una denuncia. Pero te llevaremos a esa entrevista». Miré la hora, 9:32 de la mañana. Tenía 58 minutos. Subí esas escaleras cojeando con la rodilla sangrando, sin teléfono ni identificación, solo con la carta impresa de la entrevista en el bolsillo de mi chaqueta y adrenalina en las venas. Y de alguna manera lo logré. Me senté frente al oficial de UCIS a las 10:29 a.m., con el cabello despeinado y la voz temblorosa. Pero cuando preguntó: «¿Está lista para comenzar?», respondí con la voz más clara que he tenido: «Sí, más que nunca». Vic no sabía que esto no había terminado. No solo iba a denunciar el abuso, iba a quitarle todo lo que valoraba, y sabía exactamente cómo. Al día siguiente de mi entrevista, me convertí en ciudadana estadounidense, legal y con todos los derechos. En el momento en que sostuve ese certificado en mis manos, algo cambió dentro de mí, no solo alivio, sino poder. Siempre había seguido las reglas. Vic me había jugado, pero ya no más. No pensó que podría defenderme. Se equivocó. Vic salió bajo fianza a la mañana siguiente. Claro, su amigo rastrero, Ravi, la pagó.
Lo vi desde las persianas mientras caminaba por la entrada como si aún fuera dueño de todo. Incluso tuvo la osadía de tocar mi puerta, la misma que su novia había cerrado de golpe cuando intenté pedir ayuda. «Vas a arrepentirte, Maya», gruñó. «Acabas de meter a la cárcel a tu propio hermano sin razón, sin razón». Documenté todo, los moretones, la cerradura rota, el reporte policial, hasta el raspón en mi pierna de subir las escaleras arrastrándome, pero no le grité, solo sonreí por la mirilla. Ya había presentado cargos formales, pero iba a hacer más. Pasé la semana siguiente juntando pruebas. Encontré dónde escondía su correo, lo había estado ocultando de mí por años. Y descubrí algo impactante. Vi que había renovado su pasaporte hace unos meses, no solo para él, sino también con un nombre falso. Miré los formularios, con el estómago revuelto. Usaba esa identidad falsa para manejar un negocio en la sombra, estafas con criptomonedas, consultorías falsas, cuentas offshore, todo rastreado hasta el IP de esta casa. Y lo mejor, olvidó cerrar sesión en su viejo correo en la computadora que compartíamos. Idiota. Imprimí todo, cada mentira, cada transacción, cada captura, y llamé a ICE, al IRS y finalmente a Seguridad Nacional. Entregué todo el expediente con una frase: me encerró en un sótano para sabotear mi ciudadanía, pero él es el verdadero criminal. No tardó mucho. 3 semanas después, a las 6:15 a.m., SV versus negras llegaron a la entrada, sacaron a Vic de la cama en ropa interior, su novia gritando mientras agentes confiscaban sus teléfonos, laptops y pasaportes. Yo estaba en el porche tomando café. Los ojos de Vic se cruzaron con los míos mientras lo metían al coche. «Esto es culpa tuya», bufó. «No», respondí en voz baja, «esto es justicia». Pero no terminé. «Verás, nuestros padres nos dejaron la casa a ambos en partes iguales, pero Vic nunca registró su mitad correctamente. Su firma ni siquiera estaba en los impuestos del predio. Yo tenía mi nombre en la hipoteca, tenía la escritura, y después de su arresto, legalmente no podía reclamar la propiedad mientras estuviera bajo investigación federal por fraude, así que tramité su exclusión definitiva. 2 meses después, el juez la aprobó. El nombre de Vic desapareció de la propiedad, cambié las cerraduras, el buzón y pinté la puerta, y en la entrada puse enmarcado mi certificado de ciudadanía. No solo sobreviví la traición de mi hermano, convertí sus crímenes en mi libertad. Pronto, él me observaría desde una celda mientras yo era dueña de la vida que intentó robarme. Pensé que verlo esposado sería el momento más satisfactorio de mi vida, pero estaba equivocada. La verdadera satisfacción llegó lento, callado, en los meses que siguieron mientras reconstruía todo lo que intentó quitarme. La casa ya no era zona de guerra. Quité el papel tapiz que él eligió, tiré las cortinas que su novia puso y desmantelé el sótano, el mismo lugar donde me encerró como prisionera. Quité la puerta y la reemplacé con una escalera de tragaluz, simbólico, tal vez, pero necesario. No más oscuridad, no más trampas. Doné su enorme silla de gamer a un refugio local y vendí sus 2 pantallas planas, las que usaba para ignorarme por horas. Ese dinero sirvió para pintar las paredes de blanco y azul suave. Lo llamé mi paleta de libertad. Los vecinos, antes callados, empezaron a saludar. Algunos hasta se disculparon por no haber notado nada, sobre todo después de ver a Vic en las noticias, hombre local arrestado por secuestro en sótano y fraude de pasaportes. Hermana testifica, no busqué ser titular, pero lo aproveché. Di una entrevista tranquila en un podcast de derechos de mujeres. Hablé en un grupo de apoyo a inmigrantes y conté cómo ser tratada como ciudadana de segunda clase invisible en mi propia casa casi me cuesta todo, pero sobreviví, y me levanté. Mucha gente se acercó, otras mujeres atrapadas en hogares familiares tóxicos, chicas cuyos hermanos las trataban como broma, mujeres que perdieron la voz dentro de sus propias 4 paredes. Y pasó algo extraño, la gente empezó a escuchar. Una mujer llamada Elise donó un fondo para ayudarme a empezar algo que soñaba. Una clínica legal para mujeres inmigrantes atrapadas o saboteadas por sus familias. La llamé Unlocked. Nuestro primer caso fue una mujer de Bangladesh a la que su tío le impedía hacer el examen de naturalización. Leyó mi historia en el periódico y llegó llorando. La ayudamos a pasar. Ahora es enfermera. Mientras tanto, Vic no se adaptaba bien a la cárcel. Al parecer, los cargos por fraude, secuestro y violación federal de pasaportes no son bien recibidos ahí. Intentó escribirme una vez, mandando una carta arrugada de disculpa diciendo que debía estar agradecida porque me dejó vivir ahí todos esos años. Ni siquiera la abrí, solo tomé el sobre. Caminé a la fogata del patio trasero y la vi arder. Pero el giro final llegó cuando recibí una carta, no de Vic, sino del Departamento de Estado.
Confirmaba que su pasaporte con alias falso había sido usado para intentar una transferencia bancaria desde una cuenta en el extranjero a un intercambio de criptomonedas nacional, lo que provocó una incautación federal. Todo lo que estaba a su nombre fue congelado, su carro desaparecido, sus ahorros secretos confiscados. Su parte del fondo fiduciario de la infancia fue reasignada a la única heredera legal que quedaba, yo. Poético, ¿no? Él intentó atraparme en un sótano para que no pudiera convertirme en estadounidense. En cambio, me convertí en ciudadana, dueña de casa, fundadora y heredera legítima de todo lo que quiso robarme. Ahora, mi casa está llena de luz. El sótano desapareció. Las cerraduras cambiaron y duermo tranquila sabiendo que quien me encerró es quien ahora está tras las rejas. No solo sobreviví, prosperé. No solo obtuve justicia, la creé.